La música tiene la incomparable particularidad de trasladarnos, de ubicarnos en una época, de hacernos ver un lugar, aunque cuando la estamos escuchando y si esa música que escuchamos está acompañada por una letra que describe personas y lugares, nos hace sentir en ese mismo espacio. Y los músicos viven toda su vida para eso. Hay músicos que son autores de los acordes que interpretan y de las letras que cantan. Y que dispara ese don tan preciado que se llama inspiración, que llega en cualquier momento. Dicen que especialmente por las noches, en soledad, junto a una copa de vino, en la mayoría de los casos. Esta letra es una excepción. No nació de noche. Sucede que el lugar fue el inspirador. Se necesitaba de soledad, claro, para poder describir cómo era ese lugar que reunió por muchos años personas de distintas edades, pensamientos opuestos, y que eligieron ese ámbito como punto de encuentro. Bueno, el Club Social creo que fue parte de mi adolescencia. Creo que todos extrañamos el Club Social, hoy que está cerrado incluso. Pero bueno, fue parte de mi adolescencia. Allí pasé grandes noches, hermosas noches, entre amigos y con personajes muy pintorescos, como el tío Beto Nocetti, el Negro Sabas, Felipe Figueroa, Oscarcito, y los amigos. Era un lugar de encuentro de nosotros, los amigos, los que íbamos al secundario. Así que realmente me conmociona hablar del Club Social. Y ha pasado el tiempo y esa vieja costumbre y sana costumbre se ha perdido, ¿no? Lamentablemente. Y yo percibo que sí. Yo, a pesar de que no estoy en el pueblo, vengo con cierta asiduidad. Y sí, yo no veo hoy esa mística que existía en aquella época, donde todos en algún momento pasaban por el social. Si no era a mitad de tarde, era después de comer, era a la tardecita, a la noche. Y bueno, era un lugar de encuentro, un lugar de encuentro de básicamente de algunas generaciones. Incluso allí nos juntábamos amigos de nosotros, nuestra promoción, nuestro grupo de amigos, pero además gente de otras generaciones. Yo acabo de mencionar algunos personajes que eran mucho más grandes que nosotros, sin embargo, nosotros lográbamos intercambiar, interactuar con esos amigos, con esa gente mayor que nosotros y lograr aprendizajes inolvidables, ¿no? Fa, 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 mi, re, re bemol, re bemol, re bemol, ahí estaría. A ver. Son las 10 de la mañana y en la mesa. El social, así a secas, tuvo el enorme privilegio de cobijar en su interior personas de distintas clases sociales y edades, pero la riqueza de su historia la han construido los personajes que para el afuera probablemente hayan sido discutidos por su bohemia y por aquello de que no se puede estar la mayor parte del día en el club. Bueno, Beto era una persona muy asidua a los clubes, a los bares, le gustaba tomar su copa, digamos, un hombre de la noche,
También su pasión eran los caballos de carrera, por su pasado de estudiante allá en la ciudad de La Plata, en la cual concurría más al hipódromo que a la facultad. Y bueno, su descripción un poco física la podemos ver en un andar cansino, un hombre siempre que portaba sombrero y un poncho sobre los hombros, andaba generalmente con camisa de grafa, sus lapiceras, y bueno, también digamos que lo inmortalizó su vehículo, su Torino marrón, el cual había ganado en una rifa del Rover, que ese fue su último vehículo que mantuvo hasta sus últimos días. Y bueno, un personaje a mi gusto pintoresco, peculiar. Era un hombre por ahí con soledad, pero durante la noche era otro personaje, ¿no? Muy asiduo, como dije, al Club Social, que era su segunda casa. ¿Cómo lo ubicarías dentro del Club Social? ¿Cómo lo ubicaría? Y como un personaje, porque realmente era su lugar donde creo yo que se sentía cómodo, donde iba a tomar su copa, donde iba a hacer su clarinilla, que era su pasión, bueno, y a ver el diario para, ¿cómo es?, tomar informe de las carreras, ¿no? Tío Beto, además de ser el tío de uno de mis grandes amigos, que es el Mono, es un personaje también, ¿no? Otro que también hablaba de política y discutía de política y leía el diario La Nación con ferviente, con fuerza. Y bueno, él tenía, por ahí no compartíamos la ideología, pero era una persona con la que se podía discutir en términos cordiales, ¿no? Y un gran personaje. Yo el recuerdo más fuerte que tengo, cuando yo me fui a estudiar a La Plata, al lado del departamento de Martín Trujillo, que también se fue a estudiar en la misma época que yo, había una casa que fabricaban sombreros, y el tío Beto, desde su pasaje por La Plata, siempre se hizo los sombreros en ese lugar. Entonces, 1 o 2 veces por año, cuando yo venía, porque en aquella época no se venía como hoy de La Plata acá, se venía 2 veces por año, o 3, el tío Beto me decía: ya encargué 2 sombreros. Sanchito, me decía, Sanchito, encargué 2 sombreros. Cuando vengas a fin de año me los traes. Entonces suponete que esos sombreros costaban 3, 4 mil pesos, no sé, por tratar de cuantificarlos en lo que podría ser hoy. Entonces, si valían 3.000, me daba 3.500 y me decía: tráemelos a fin de año cuando venga, y los 500 que sobran, tomate un Gancia. Pobre Beto, un gran personaje, otro de los, creo, olvidados, y que también este pueblo merece homenajearlos, porque son personas. Bueno, yo sé que se ha hecho algún homenaje al respecto, y han hecho esta obra del Club Social y en esto de vida. Pero bueno, esto. El Cabezón tenía sus cosas, y también propio de un tipo que leía mucho, que sabía mucho, que era muy, muy culto. Se fue a estudiar contador público a La Plata. O sea, lo único que hacía era tener caballos de cosas, no estudió nunca. Pero bueno, hacía que partes por ahí las historias medio se enredan, aunque el otro tenía su campito, trabajaba, pero ¿me entendés? Era más o menos también. Y tenía sus cosas, muy cabezón entonces hacía jodas, le hacían también. Me acuerdo que una vez vino y pidió un té, y estaba Beto de cantinero, y le dicen: tráeme un té con limón, que era raro porque él se tomaba su copa, ¿no es cierto? Y dice: porque tengo un dolor de cabeza bárbaro. Y le trajeron un plato de aspirinas, todas peladas, como para que se las tragara todas. Así que todo el mundo estallaba de risa, con un plato lleno de aspirinas, ¿viste?
debaten mano a mano, se debaten mano a mano. Sol, 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 fa, fa, mi, sol, mi. Sol, 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 fa, fa. Sin lugar a dudas, los clubes y bares de pueblo tienen un alma, y ese alma es la persona que día a día muele el café a la hora justa para que el sabor sea ese, inconfundible, el que esperan los habitués. Que el whisky tenga la cantidad de hielo justa y si no alcanza el dinero, da igual. Ahí estaríamos. Habla mucho por mi viejo, entonces yo de mi viejo, ¿qué voy a decir? Me lo puede decir mis amigos o los que lo conocieron. Pero fue un grande, de verdad. Conocí mucho con él, En Buenos Aires mismo, yo teniendo 4 o 5 años, conocí muchos reductos tangueros gracias a mi viejo. Con 4 años, decís, ¿cómo con 4 años? Conocí artistas y conocí a mi viejo. El obelisco me lo hizo conocer mi viejo, yo soñaba con el obelisco. Dice, el obelisco, y te puedo decir el obelisco. Hoy, no, pero en su momento. Y me lo choqué, y el día que me choqué el obelisco, dice, bueno, ahí lo tenés. Dice, así casi me caigo de espalda, ahí te lo tenía. No, y caminábamos la calle Corriente, que cuando se caminaba la calle Corriente, que hoy no podés. No. Después, artistas, muchos, con él, muchos. Y yo era muy fanático de Martín Caradagian, de La Momia, Ararat. Los conocí con mi viejo. Porque el carnicero de mi viejo tenía un restaurante en Buenos Aires. El carnicero de mi viejo era Ararat. Ararat era un tipo de 2 metros, que era amigo de Martín Caradagian, eran los que peleaban juntos. Eran los amigos dentro del ring, junto con La Momia. Y el día que conocí a Ararat personalmente me quería morir. También, yo lo veo de la perspectiva de un chico de 4 o 5 años. El tipo sí era grandote, medía 2 metros. Una caja así, una cintura así, unos brazos, pero yo lo veía mucho más grande. ¿Viste? Lo vi. Y mi viejo le abría una puerta como el club, de doble hoja, se las tenía que abrir para que entrara con la media red. No, pues aparte él era muy grandote. Bueno, así, mi viejo tuvo muchas vivencias de esa, por eso. Fue el mejor. El rey, el mejor. En este ámbito donde nos encontramos, por averiguaciones que yo he hecho con gente que era conocida de Felipe, de su generación, digamos, Felipe estuvo viviendo justamente acá donde estamos nosotros ahora haciendo la entrevista, durante aproximadamente un año y pico, en lo que era el Hotel Oriente. Así que seguramente algún fantasma, algún sueño, alguna cuestión de esas andará flotando por el aire. Yo te tengo que decir que a Felipe lo conocí de chico y lo traté de grande. Yo tendría 28 o 30 años cuando empecé a ser habitué del Club Social, por intermedio de amigos míos, porque me llevaba Garoto, me llevaba Michel, o me llevaba Gerardo, o Gardito Marduel. Así que lo mío, la mirada mía de Felipe es ya siendo mayor. ¿Qué decir, no? Una persona de una bondad infinita, un hombre que nunca lo encontrabas de mal humor, que siempre estaba bien predispuesto, que a lo mejor daba la impresión de ser un poco hosco, a lo mejor, pero yo pienso, a lo mejor es un pensamiento mío, que era más por una cuestión de que su miopés a lo mejor le achicaba un poco el mundo exterior y le agrandaba un poco el mundo interior, pero es un pensamiento mío. En lo interior tenía un corazón enorme, para nosotros era un par, nunca nos hizo notar ni que éramos ni más ni menos que él, y bueno, era traspasar la puerta del club y saber que estaba el Rey Felipe y Oscar Hernández, el Negrito Saba. También tengo que decir que era un hombre que, a pesar de que era quizá un poco cerrado, no cerrado, pero sino de tener un mundo interior muy, me parecía que tenía un mundo interior muy amplio, era muy
muy afín a la música, le gustaba mucho la música de rioplatense, sobre todo era un gran amante del tango, y también recuerdo que una anécdota que tengo, no una anécdota, sino a él le gustaban mucho, bueno, los cantores reconocidos, Gardel, el Polaco, pero junto con mi vieja le gustaba mucho un cantor que quizá no era de los más célebres, de lo que más se conoce, que era el señor Alfredo Belusi, el negro Belusi, que siempre con mi vieja lo escuchábamos en la radio y también lo escuchábamos con él. Siempre tengo presente a ese cantor como un cantor, porque unía a mi mamá con Felipe. Después, bueno, qué sé yo, yo creo que tengo en cierta, cuando el último día que nos dejó, digamos, físicamente, tengo siempre me quedó una cuota de bronca y de cuando vi el club abierto ese día, me acuerdo clarito, junto con algunos amigos nuestros, me quedó un poco me parecía que era una falta de respeto hacia el hombre no haber cerrado el club el día que faltó de acá. Pero bueno, tampoco eso puede empañar, estamos para otra cosa, no puede empañar lo que Felipe era, que era un caballero, y yo creo que en ese sentido Nico tuvo una gran lucidez al definirlo en esa canción con 3 letras que yo creo que resumen todo lo que era Felipe, el rey. Felipe, un personaje porque la verdad, a pesar de, digamos, que era el padre de mi amigo, realmente una persona muy buena, sinceramente, que se brindaba a todo el mundo y muy atenta, y la verdad que tengo muy buenos recuerdos de Felipe. Felipe, en primer lugar, era el padre de otro entrañable amigo, Oscarcito, el Oso. Y fue un poco, a partir de que era el padre de Oscarcito, que era como un hermano para nosotros, una suerte de segundo padre, porque una persona muy afable, muy cálido, muy buena persona. Y bueno, como dice allí Luján en la canción, el rey Felipe nos traía el café, nos aguantaba hasta cualquier hora, y por ahí todo lo que consumía. Imagínate que éramos adolescentes, que nuestra billetera no era demasiado holgada, con lo cual mucho más que un café, y por ahí a veces nos convidaba, pobre Felipe, con algún whisky, ni siquiera nos cobraba. Bueno, otro personaje inolvidable. Bueno, primero el porqué del rey Felipe, que muchos no saben el porqué del rey. Mi viejo era español, entonces de ahí es donde viene el rey Felipe. El que le decía al rey Felipe era Manfred Gorriti, siempre. El Manfred siempre decía el rey. Mi viejo era un tipo muy especial, muy amigo de los amigos, nunca tenía problemas para nada, ni con mis amigos, al contrario. Él abría las puertas y era para todo el mundo, ¿viste? Se iba a cocinar y vos querías cocinar, Felipe, voy a cocinar. Ahí tenés la cocina, agarrarse, todo. Hay miles de esos que iban a cocinar y se peleaban por cocinar. Recuerdo que había unas peleas muy grandes. En un momento teníamos un gerente de Banco Nación que era Ogallar, don Jorge Ogallar. Entonces era Jorge Ogallar, Cacho Muñoz y mi viejo. Pero se mataban, a ver quién cocinaba mejor, ¿viste? Un día cocinaba uno, otro día otro, se tiraban, ¿viste? Porque estaba cocinando uno, no, pero que esto está mal, y le corría la olla, y el otro le tiraba el cucharón, y salí de acá, ¿viste? Pero cocinaban como los dioses, los 3, ¿viste? Mi viejo para eso era. Y después tenía un manejo del salón que, yo digo, lo veía mi viejo, muchos no sabrán, tenía problemas en la vista, no veía mucho, no veía. Veía después que él se quedaba tranquilo, te tenía enfrente, ahí más o menos te distinguía bien. Pero hacía golpe de vista, no, él veía como una nebulosa. Después recién
recepcionaba, ¿ves? Y tenía una virtud, que yo un día le pregunté cómo hacía, porque se abría la puerta del club y él agarraba el pocillo de café, hacía un café, o hacía 2 cafés, o agarraba el té, de acuerdo a cómo se abría la puerta y quién entraba. Le digo, ¿cómo? Por la forma de abrir la puerta, él sabía quién era. No, no era una cosa de loco, decir, no. Bueno, claro, al perder una cosa, tiene otro sentido, así es. Y él veía la sombra y por la forma de la sombra caminar sabía perfectamente quién era. Decían que nunca volverá, tal vez no alcance el tiempo para poder nombrar a todos los amigos del viejo Club Social. O la otra parte donde dice, o diciendo al rey Felipe, acá tenés el café. Bueno, de Felipe, ¿qué vamos a decir de Felipe? Felipe fue un personaje extraordinario, Saliqueló, un tipo que vio pasar mucha agua debajo del puente y algunos cafés a tirar. Las largas horas de charlas de política, fútbol y bueyes perdidos se transformaban en cenas en las cuales los grandes competidores eran los cocineros, ávidos de demostrar sus cualidades culinarias, y allí seguían disputándose aquellas carreras de caballos ganadas o perdidas, el recuerdo de la novia que ya no es, o la conquista inesperada de aquella que pudo ser. A ver. Son las 10 de la mañana y en la mesa. Son las 10 de la mañana y en la mesa sonoliento. Se debaten mano a mano, se debaten mano a mano. Sol, fa, Hablabas fa, de mi, los habitués del Club Social y mencionabas al Negro Sabas. ¿Qué recuerdos te vienen a la mente en este momento? El Negro era un compañero de la vida, un hombre que, a pesar de la diferencia que teníamos generacional, era un referente para nosotros. Estábamos todo el día, o sea, o muchas horas del día con él. Yo creo que lo voy a definir de esta manera. Cuando lo fuimos a despedir al Negro al cementerio, se acercó Jorge Gómez, conocido como la Bruja Gómez, y me dijo algo que siempre me quedó en la cabeza, siempre me quedó como una definición de lo que era el Negro. Me dijo, se fue el último romántico. Y la verdad que esa definición es romántico, no en lo chabacano ni en lo meloso, sino romántico en todo el sentido de la palabra. Yo creo que esa definición se ajusta bastante a lo que era el Negro como persona y como hombre. ¿Te sentías identificado con el Negro? ¿Qué cosas te reflejaban en él y que te hacía sentir tan cercano? No sé, teníamos sabíamos que los dos nos queríamos mucho, a pesar de las diferencias que teníamos en muchas cosas, en lo futbolístico, en lo político. También teníamos muchas cosas en las cuales coincidíamos, y el Negro era una persona tremendamente instruida, en una comunidad que no es fácil encontrar gente así. El Negro en eso era un referente para mí, y creo que para muchos importante, muy importante. Y que yo me la llevé al río, creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y... Persona para mí admirable. Una persona que hizo mucho, a pesar de que nunca fue demasiado reconocido. Por ahí se tenía una opinión liviana o ligera de lo que fue el Negro Sabas. Pero el Negro Sabas fue una persona sumamente instruida. Yo creo que Saliqueló le debe mucho. Por ejemplo, hoy somos una ciudad autónoma gracias al Negro Sabas. El Negro Sabas trabajó mucho por la autonomía de Saliqueló. Era un ferviente militante del radicalismo. Él pasó por distintas vertientes del partido, del radicalismo, pero siempre con una idiosincrasia radical. Y con una formación política extraordinaria. Yo creo que parte de mi formación política
se la debo a las charlas que yo tenía con el Negro Sabas, una persona sumamente instruida. Yo tenía una relación muy, muy fuerte por lo político, porque a mí me apasionaba la política y él era otro apasionado de la política. Entonces, en esas largas noches del Club Social, nos quedábamos ahí alrededor de la estufa hablando de política. También Luis Ferreiro formó parte de algunas de esas reuniones, Luisito Ferreiro, y siempre discutiendo de política. Pero además, el Negro era un personaje tan vasto que, en el caso personal, también nos instruyó o nos abrió la cabeza frente a los grandes clásicos de la literatura, porque, como él decía, él no recitaba, declamaba, y declamaba a Rubén Darío, a García Lorca, a Nerudas, los grandes clásicos de la literatura que eran para nosotros desconocidos o mirados con cierta sorna en el colegio, y él luego nos ponía en escena, nos decía, nos pintaba esos personajes de carne y hueso, ¿no? Es decir, si yo le pregunto a un adolescente que está en el secundario y lo hacen leer a García Lorca, le resulta pesado, ¿no? Por ahí le resulta aburrido. Sin embargo, el Negro nos ponía esos grandes poetas en escena y nos declamaba sus grandes poesías. Un gran lector de Borges, un gran personaje y una gran persona. Insisto, creo que al Negro Sabas no se le ha hecho el reconocimiento que se merece por todo lo que hizo con todo un grupo de adolescentes como el nuestro, en términos de abrirnos los ojos, de abrirnos la cabeza, y en términos de en cuánto contribuyó para cuestiones sustanciales y muy importantes del pueblo. Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto, como ramos de jacintos. Mi relación estaba más en el Club Social con él que dentro de la familia, ¿no? Porque era de madrugar muy poquito. Por ahí tenía esas cosas que te decía, esta es la famosa mañana, decía, se levantaba tarde. Y bueno, qué sé yo, por ahí está bien que yo soy más joven, entonces era de otra generación. Hay otra generación un poco más arriba de la mía donde era más habitual, donde lo llevaban al asado de los martes y donde y bueno, y siempre en el club cuando se hacían la noche tenía eso que uno tocaba, que el otro cantaba y el Negro recitaba y recitaba bien, entonces tenía esas cosas porque era un asiduo lector, ¿no? Le gustaba desde leer el diario hasta como es bueno, entonces tenía esas cosas de recitar, ¿no? De que la noche tenía eso también, porque era hasta que no cerraba el club no se iba, ¿no? Es difícil porque fue un personaje increíble. Era un tipo de una sabiduría que él nunca te iba a llevar para el lado de él, nunca, jamás. Tenía su pensamiento, pero él te iba a decir lo bueno, lo malo de cada uno y que vos hicieras, vos sacaras tus propias conclusiones. O sea, él no te iba a decir, anda para el lado del blanco, al lado del negro, no. Él siempre, yo a veces le preguntaba, ¿viste?, sobre política, charlábamos, ¿viste? Entonces me hablaba de uno, me hablaba de otro, lo bueno y lo malo de cada uno. Entonces, pero él siempre, boludo, él siempre decía, no, era muy claro en eso, no. Era un personaje. Y que yo me la llevé y declamando, creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto
como ramo de jacintos. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz de plata en sus copas, los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido. Yo el cinturón con revólver, ella sus 4 corpiños. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido, es sucia de besos y arena. Yo me la llevé del río, con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Toma, le regalé un costurero grande, de raso, pajizo. Y no quise enamorarme, porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando yo me la llevaba al río. Eso era el negro. Eso. No, y... ¿Qué foto tenés en la mente si te ubicás frente a la avenida 25 de Mayo y recordás esa gran vidriera de lo que pudo haber sido social y esos carnavales? No, te vienen a la mente? Y mucho, porque ha pasado tanta gente. Primero la fiesta. La fiesta en sí, pero la fiesta en sí. Desde aquellos carnavales cuando el amplio bulevar se brillaba de guirnaldas bajo el influjo total de fabulosas carrozas que pasaban y al pasar despertaban la sonrisa de los chicos al mirar. Desde aquellos carnavales a estos tiempos en que ya la opresión y la injusticia se llevaron por llevar los misteriosos recuerdos y dejaron por dejar un fabuloso futuro bajo el querido social. Siempre me disfrazaron en mi casa y íbamos al carnaval, mi abuela, mi tía, mi mamá a veces, pero yo te puedo contar, lo más bonito fue cuando los carruajes, que fue del Robert y del Newbery, las dos competencias de Salíqueló, no competencias, sino que era una alegría para el pueblo. Amén había de otros carruajes, como te comenté de Cacho Muñoz, que hizo un lindo carruaje brasilero y ellos con su música alentaban a la vez de la música que había en el ambiente. Que eran unas carrozas que iban dando con una tracción, le habían dado, que iban los sillones dando vueltas, iban como 3 o 4 chicas, daban vueltas así, o para adelante así, sí. así. En ese tiempo era todo tracción a sangre, porque era tirada con un caballo. Claro. 3 meses. Nomás que le habían hecho una cadena al eje le habían puesto una corona
y eso hacía dar vuelta la cosa. Las corras que estaba ahí. Y ahí iban sentadas las reinas. Sentadas, era cosa ancha así, era lindísimo. Muy lindo, muy lindo. ¿Biblioteca? ¿Dónde está la biblioteca? Al estar la biblioteca era el club social ahí. Que eso era de la sociedad española antiguamente y después estuvo el social ahí. Claro. La sociedad española y el social. Ahí No, el social acá donde está debe haber venido después del 60, ¿no? ¿A dónde? Acá donde estaba. ¿El nuevo? Sí. Y sí, un poco antes. ¿Antes del 60? No, después del 60. Después del 60. Sí. Estaba Linares, ahí estuvo. Estaba Linares, por eso la tienda Linares. Sí. Sí, porque fue también como una gran vidriera el club social, estar sentado ahí, Sí, claro, mirando hacia la calle, pasar Sí, sí. los Y bueno, pero carruajes. es otra cosa que se dirigía por categoría a la gente. Claro. La gente más importante de categoría y paraban en el club social. Sí. Claro. La otra mitad iba al club, al Newbery. Y el otro bajo iba al Robert. Claro. ¿Viste? Claro. Tres categorías. Y había otra, la imparcial, que había una confitería que se llamaba Otero, y ahí iban todos los gente que no estaba imparcial. no tiene nada que ver. No estaba ¿viste? identificado. Nada, Era ¿viste? el tipo que venía Iban del ahí, campo, ¿viste? se metía ahí en Otero. Vamos al Otero y listo. ahí Era el club, era después de los lunes, había todos los lunes feria en Mocino. Todos los lunes feria, y toda la gente venía. Venían a comer el asado acá a la feria, y después de ahí se iban a las confiterías, pero prácticamente iban mucho al Otero, toda esa gente, la chacarera acá de la... Sí, a un café, un pinacho, tomaba la comida del campo y después a la feria. Cuando tiraban la bomba, que eran las 10 de la noche, toda la gente se alegraba porque prendían todas esas luces, era maravilloso. Aunque ahora el pueblo también tiene luces por todos lados, pero eso era otra cosa. ¿Y permitían jugar con agua también? ¿O estaba prohibido? ¿Cómo era? Había unos pomos de plomo que había, que era como una... ¿Ardía? Ardía, ¿Los eso, los ojos. Era un perfume, viste, que tiraba un perfume de eso, y con eso andaba... ¿viste? Como una perfumina, sí. Que venían unos cosos de plomo que te apretaban. El papel picado. Serpentina. Serpentina. Y eso es la diversión que había. Lo que más me llamaba la atención a mí era Don Benítez. Don Benítez era un indio, yo lo tomaba así, un hombre muy bueno, con una bolsa cruzada, y vendía las serpentinas, papel picado y ¿cómo es que se llama? Esto como aerosol. La espuma, no había espuma, era un líquido que te hacía arder los ojos. Bueno, aparte estaba otro personaje que se lamenta mucho porque ya no se ven, Calandria le decían, porque cantaba y chiflaba en el carnaval con una bolsa cruzada y vendía serpentina, papel picado y también la cosa esa. En lo de Perazo y en lo de Evita se vendían los otros, esos que hacían arder los ojos. De disfrazado tenés que tener un poco chispa. Claro. De cómo ser que... Sí, habilidad. Como yo nunca hablo con vos, ¿viste? Y yo te agarro unos cortes y te digo, ¿te acordás, Mario, que estuvimos en la esquina allá? Y vos decís, este es conocido. Y yo nunca voy a estar con vos. ¿Cómo te vas a conocer? A mí no me vas a... Puedo hablar todo el día con vos, no me vas a sacar nunca. Y vos estabas como así, sí, yo estaba así, el otro vez. Y bueno, ahí tienes la gracia, porque ahí tenés la gracia de la diversión, ¿viste? Porque al tipo lo dejaban y dijo, che, ¿quién será? Y ya lo llamaba al otro, che, ¿quién es aquel? Por si por caminar no es el Rengo Benavides, así. Y así. Y no se daba por sacarle la máscara a ver quién era. Sí. Cuando ya tipo te empezaba a insistir y que vos le decías la verdad, el tipo se calentaba, porque ¿cómo no así? Después ya llegó el momento que un tipo, cuando manoteaban la máscara, se ponía, llegó la moda de ponerse una media y después te ponía la máscara. Entonces, en que te quitara la media y no te conocía tampoco.
Bueno, no, yo veo, la estoy viendo, la calle de tierra y hay mucha fiesta. En el club, por ejemplo, se preparaban tambores llenos de globos de agua, pero baldes con gente grande, o sea, gente grande, en su momento tendrían, yo era muy chico, a lo mejor personas de 30 y pico, 40 años, yo los veía como, viste, como me verán ahora otros chicos, me decían el abuelo, viste, y vos decís, bueno, es así. Bueno, 12 menos 10 ya estaban todos, no se podía tirar agua, ¿viste? No se podía tirar globo, no podía, no. Y recuerdo, el que primero empezaba era Rivero, el comisario que tenía, aparte tenía un humor muy especial, tipo muy serio, muy directo, pero, y Rivero me acuerdo que pasaba, hacía una pasadita, ya están todos preparados. Tenía un Chevrolet Super, y tiraba vueltas y pasaba. Y ya llegando casi las 12 de la noche, pasaba Rivero, abría el vidrio, pasaba frente al Ciudad y tiraba un globo, listo, ya ahí ya se armaba. Y, bueno, pero era todo fiesta, porque todos de traje, está claro, no es como ahora que hablan, no, todos de traje, corbata, y empapados todo el mundo, y nadie decía nada, nadie se quejaba. Y recordar aquellos. El club social siempre se destacó en Salliqueló en su momento, porque era como esas cosas de respeto, donde nadie concurría a hacer cosas raras, era como, qué sé yo, un ejemplo. Son las 10 de la mañana, en la mesa somnolienta se debaten mano a mano dos pocillos de café. El humo del cigarrillo viaja despacio al encuentro de dos viejos parroquianos conocidos habitués, y a un costado de él un par de puchos conversan. Son vestigios de una noche de un escolazo fatal, mientras que un vaso olvidado, aunque opaco, reverbera el brillo de ese gran templo que se llama Club Social. Amigos que no vienen, amigos que hoy no están, amigos que se han ido, que nunca volverán. Tal vez no alcance el tiempo para poder nombrar a todos los amigos del viejo Club Social. Desde aquellos carnavales cuando el amplio bulevar se empichaba de guirnaldas bajo el influjo total de fabulosas carrozas que pasaban, y al pasar despertaban las sonrisas de los chicos al mirar desde aquellos carnavales a estos tiempos en que ya la opresión y la injusticia se llevaron por llevar los misteriosos acordes y dejaron por dejar un misterioso futuro bajo el querido social. Nos enseñaste a todos a practicar la virtud de contar nuestras hazañas con tremenda exactitud. La mina que levantamos, el chabón que vino al pie, la carrera que ganamos, la perdida para que el partido del domingo y el velorio que ya fue, el amigo que ya nunca podrás escuchar otra vez, cuando Sabás nos recite aquella casada infiel, o diciendo al rey Felipe, acá tenés el café. Amigos que no vienen, amigos que hoy no están, amigos que se han ido, que nunca volverán. Tal vez no alcance el tiempo para poder nombrar a todos los amigos del